Muchas gracias, señora presidenta. Consejero y equipo de la Consejería, bienvenidos a la Asamblea, a la presentación de los presupuestos. En primer lugar, decirle que usted y yo y su equipo seguramente compartimos los mismos objetivos, y es pues, generar un modelo de región sostenible, respetuoso con el medio ambiente y que corrija las desigualdades. Al menos en la teoría. Le he de reconocer que, escuchando su discurso, pues bueno, uno casi podría estar de acuerdo, casi en el 90% de lo que dice, porque realmente ha hecho un discurso muy teórico. O sea, la definición de conceptos de intermodalidad, de sostenibilidad, bueno, ahí está muy bien dotado su presupuesto, bueno, su discurso. Otra cosa es el presupuesto. Yo primero voy a hacer una intervención del marco general de los presupuestos, que es fundamental en este asunto, y después entraré a entrar en el presupuesto específico de su consejería. Mire, son unos presupuestos que confirman un gobierno colapsado, que agoniza, entregado a la derecha, a la ultraderecha de esta región. Son unos presupuestos que ustedes han presentado, lógicamente, no pueden evitar que se planteen enmiendas, pero sí que han presentado desde el inicio con un planteamiento claro, que no se van a admitir enmiendas. Y, por tanto, son unos presupuestos que intentan dejar muda la voz de un 42% de los ciudadanos de esta región representados en esta Cámara, a lo que representan el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Hay miedo a que podamos mejorar, enriquecer, aportar iniciativas a estos presupuestos? ¿O es que la cohesión del Gobierno y de sus socios no es lo suficientemente sólida y tenemos miedo que en los detalles surjan problemas? Hay quien dice que el diablo está en los detalles, y algunos de eso lo podemos ver con el tema del PIN parental. El diablo a veces está en los detalles. Son unos presupuestos engañosos, porque no se ejecutan tal como se recogen. Año tras año prometemos colegios, carreteras, centros de todo tipo. Pero ¿sabe qué pasa? Que a fecha de noviembre del año pasado, los presupuestos de 2019, en capital e inversiones llevan ejecutado un 37,58%, si no están mal los datos de la cuenta general, que es de donde lo hemos sacado. Y le voy a decir una cosa, hay una cosa que ustedes no dicen, y es que el mayor impuesto que tienen estos presupuestos es la deuda pública de la Administración regional. Casi 10.000 millones de euros. Tenemos que pagar 4 millones de euros al día, repito, 4 millones de euros al día para atender la deuda y los intereses de la deuda. Y tiene una deuda cada ciudadano de esta región, desde los pequeñitos hasta los más mayores, de 6.600 euros. Este es el mayor impuesto que tenemos. Luego, señor consejero, usted se dedica a hacer mucha oposición al Gobierno de España, a visitar obras, cosas que usted considera que el Gobierno de España hace y que o no hace, o hace mal, o hace con retraso. Yo le voy a recordar algunas cifras. Mire, el Gobierno de España ha licitado, el Gobierno, no de España, porque el Gobierno de España son todos, los del PP y los del PSOE y los que vengan. El Gobierno de Pedro Sánchez, en sus 19 meses de gobierno, ha licitado 1.200 millones de euros en esta región. ¿Sabe lo que licitó Rajoy en 19 meses anteriores? 18. ¿Sabe lo que aporta la inversión pública al Gobierno de España? El 90% de las inversiones que se hacen en esta región. ¿Sabe las que aporta el Gobierno regional? Un 7%. ¿Sabe lo que aporta la media del resto de comunidades? Al 50% cada uno de ellos. Señor consejero, su presupuesto no se escapa a este marco económico que le he indicado. Los presupuestos de 2020 y 2019 son prácticamente iguales. Le voy a contar una anécdota. Los tenía los dos impresos. Primero imprimí la memoria. Primero imprimí la memoria de 2019 y luego la de 2020 también. Y me puse a leerla y pensaba, cuando empecé a leer la de 2020, como ya me había leído la de 19, que me había equivocado. Tenía que ir a la tapa porque es prácticamente el mismo presupuesto. Le voy a decir también que a fecha de noviembre de 2019 la ejecución de su presupuesto está en el 32,27%.
Muchos tienen que correr para ejecutar en diciembre, para llegar al 40 o al 40 y poco %. En la Dirección General de Carretera, el 36,40%. En conservación de la red viaria, el 34,56%. En las mejoras de carretera, el 35,58%. Por cierto, le quiero preguntar alguna pregunta, porque hay cosas, yo soy nuevo en este tema y hay cosas que no sé, por eso le quiero preguntar, porque creo que las comparecencias estas son para eso también, ¿no? Hay 10 millones de euros de las costeras, ha firmado un convenio. ¿Eso cómo está? ¿Cómo se están ejecutando ya? ¿Cómo está ese asunto? Mire, son presupuestos propagandísticos también los suyos. Señor consejero, le propongo un trabajo de investigación o un juego de acertijos, como usted prefiera. ¿Cuántos años llevan presupuestando las siguientes obras? Algunas que les voy a citar año tras año en los últimos presupuestos, sin que se vea nada, sin que se haga nada. Le voy a poner algunos ejemplos. La carretera de Campos del Río a Alguazas, el desdoblamiento Mazarrón-Puerto de Mazarrón, la carretera Alhama-Pliego, la glorieta Viña del Mar en Cartagena, la carretera de Fuentelibrilla, la de Pozoestrecho-Miranda. Hay más. Yo le diría que haga un estudio, o sea, que hable con su equipo y que haga un estudio de cuántos años llevamos, porque usted, como digo, es nuevo también, usted no es responsable de lo que ha pasado, pero hay una continuidad en el Gobierno. Mire, esto parece el cuento de Pedro y el lobo, o mejor dicho, del consejero de turno, que han cambiado mucho, y el lobo. Y por eso le digo que no son creíbles y son propagandísticos. Mire, en el apartado de carretera le quiero hacer alguna pregunta. Ustedes, lo han anunciado en su discurso, meten 12,5 millones de euros para reparación de carreteras en la Dana. A mí me gustaría saber, no lo he encontrado, lo mismo está en el presupuesto y le pido disculpas de antemano, pero no lo he encontrado, no sé a qué carretera se refiere. Y tengo que decirle que algunas de estas carreteras, por ejemplo, la RM F29, se aprobó una moción aquí en la Asamblea Regional que presentó Ciudadanos, o la RM F26, estas dos carreteras, recuerdo que en pleno, en una pregunta, le dije que eran carreteras que había una subvención de 1.200.000 euros y que se perdió esa subvención. Quiero saber si esa y otras carreteras están incluidas. Me gustaría saber cómo está eso. Y luego, respecto a las actuaciones relacionadas con el seísmo de Lorca, financiadas por el Banco Europeo de Inversiones, en el anexo que tengo aquí de las inversiones, me llama y digo que, verdad, esto desde la ignorancia y con el interés de tener un conocimiento más aproximado posible en esto y poder hacer mi labor de oposición y de control al Gobierno. Aquí vienen dos capítulos, vienen más, pero yo en concreto le pregunto por la comunicación entre el barrio de Apolonia y San Diego. En 2019 aparecían presupuestados 7.547.000 euros y en 2020 7.649.000. ¿Cuánto se ha ejecutado de esta obra? Y lo mismo con el tramo 3 de la Ronda Sur Central. En 2019 aparecen 7.700.000 euros y en el 2020 aparece 1,5 millones. Bueno, y luego también, señor consejero, yo, en relación con el tema de la autovía mal llamada del Bancal, la RM1, yo aquí, de verdad que nosotros hemos metido una propuesta para crear una comisión especial de investigación, porque nos llama poderosamente la atención que hace poco salga usted diciendo que va a encargar estudios sobre esta carretera para depurar responsabilidades. Y yo le querría decir que no sé si es que usted no se lo toma esto en serio, nos toma el pelo, que su equipo no le ha informado, porque hace 20 meses se aprobó una moción en esta Asamblea que presentó Ciudadanos y se aprobó por una unanimidad de ejecutar esos mismos estudios. Lo mismo que usted decía en rueda de prensa que iba a hacer. ¿Cómo es posible que 20 meses después aparezca usted en un medio de comunicación diciendo que va a hacer lo que encargó la Asamblea 20 meses antes? Yo no sé si es que esto o no lo tienen bien informado, o no se lo toma usted en serio, o nos toma el pelo al Parlamento, que es grave, pero es mucho más grave que se le tome el pelo a los ciudadanos. Mire, respecto al transporte y la movilidad, no tenemos un plan director de transporte. Usted ha dicho que este año ya de verdad se han hecho estudios. Esta es otra de las cosas que se repite. No tenemos un sistema concesional. Las actuales concesiones tienen más de 60 años, no se han actualizado, se le ha ido parcheando.
No, es normal que así tengamos líneas de débil tráfico. Mire, la actual concesión, nosotros tenemos dudas de su legalidad, porque después de muchas prórrogas tenían que haber terminado en 2019 y se han prorrogado 2 años más. Si yo no estoy equivocado, el plan máximo de una concesión son 10 años prorrogables por otros 5 más. El déficit de explotación se repite año tras año en las concesiones y nosotros tenemos la sensación de que realmente con esa aportación económica lo que hacemos es intentar ayudar a las empresas concesionarias, que algunas de ellas están en quiebra. Y luego no se cumplen ni se controlan los contratos por programas. No se ha mejorado la flota con vehículos más eficientes, no se han mejorado las tarifas, no se han mejorado las frecuencias, no se ha mejorado la accesibilidad a los autobuses. El transporte, la movilidad en transporte público en la región de Murcia, señor consejero, y esto no es culpa suya tampoco, es un transporte frustrado. Solo usan el transporte público aquellos ciudadanos que se sienten cautivos. Mire, no encuentro en este presupuesto, señor consejero, ninguna partida, proyecto, iniciativa por combatir el acceso a las grandes ciudades. Ayer mismo se conoció que tanto Murcia, Cartagena, Lorca y Molina tienen que hacer su, como dicen los periodistas, su Madrid central aplicado a estas ciudades. Yo echo de menos iniciativas en este sentido en nuestros presupuestos. Señor consejero, me he permitido echarle un vistazo al plan estratégico de la región de Murcia y en el documento de recomendaciones y actuaciones pues veo que hay aspectos fundamentales para el desarrollo sostenible de esta región que no aparecen, yo no los veo por ninguna parte. Usted, le voy a decir alguna, que sí está, la ZAL de Murcia y la ZAL de Cartagena, por cierto, aparecen año tras año y no se hace nada. Está esperando el Ministerio que se firme desde febrero de 2019 el convenio, pero no se hace nada. Aparecen presupuestadas, pero no se hace nada. Pero mire, aquí pone algunos, le voy a leer algunos de los puntos. Reorientar la implantación de nuevos polos industriales o de polígonos temáticos de la región. Elaboración y tramitación de un nuevo reglamento de gestión para los parques industriales. Hablamos de diversificar la economía, hablamos de reforzar la industria, pero yo no veo en ningún sitio en los presupuestos políticas que vayan tendentes a hacer esto. Se iba a hacer también a las redes de comunicación, llevar la banda ancha a los polígonos, a los parques industriales, la promoción del parque industrial agroalimentario Medfood, las directrices de ordenación del territorio de la región de Murcia, superar la bipolaridad de las ciudades, áreas metropolitanas de Murcia y de Cartagena mediante la articulación de otros polos de desarrollo regional. Señor consejero, yo esto no lo veo en los presupuestos, no lo veo por ningún lado. Y este es un documento que termina teóricamente este año, el 2020. Esta región necesita un compromiso serio que permita afrontar el futuro con rigor. No podemos seguir en una huida hacia adelante, no podemos seguir con el postureo y el disimulo. Mire, si usted trabaja en esta línea, de verdad va a tener todo nuestro respaldo. No solo hay que decir, sino hay que hacer. Ahí nos va a encontrar. Pero también le digo algo, voy a hacer un control, que es mi obligación además del presupuesto. Y algunas cosas de las que le digo, de que se repiten aquí y no se contemplan, se las preguntaré en el mes de junio o julio. Con sus presupuestos no va a poder hacer nada diferente a lo que se ha hecho hasta ahora. Sí, el dinero que viene de España para iniciar el segundo tramo de la autovía del Bancal. Poco más juego tiene. Muchas gracias. Señora Martínez Muñoz.